Muy bien, pues vamos a empezar. Buenos días. Soy la doctora Lizeth Gálvez y continuamos con la nutrióloga Cindy Rodríguez. Con el gusto de siempre tenerla y de escucharla. Hoy vamos a aprender algo muy importante, que es cuánto debemos de comer, ¿no? La vez pasada nos comentó acerca de qué podemos comer y cómo comer lo más saludable posible, qué era hacer eso. Y algo que en mi opinión forma parte muy importante de saber comer saludablemente es cuánto comer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver ejemplos prácticos y por favor pongan todas sus preguntas ahí, sus ejemplos, para que podamos aprovechar este tiempo lo más posible. Le agradecemos inmensamente su tiempo a Cindy. Ay, muchas gracias, ya regresé. Lo voy a ir haciendo aquí, paso por paso. Y bueno, antes que nada, preguntarles, bueno, buenos días todavía, ¿no? A todas las que continúan aquí en este curso, gracias por estar conectadas aquí. Y quisiera preguntarles, ¿cómo les fue con sus tareas? ¿Les fue bien? ¿Lo lograron? ¿Recuerdan sus tareas? ¿Cuáles eran? Se salió la que iba a dar las tareas. Bueno, se salió, no, se fue de alguna manera. Meli, ya acabas de llegar, ¿va? Sí, aquí estoy, perdón, se le acabó la pila a mi laptop. Te perdimos. ¿Nos dices las tareas por fin? Sí, la primera, bueno, si quieren se las sigo aquí y también se las escribo. La primera es revisar qué alimentos en tu casa tienen azúcar añadida. La segunda es por qué quiero tener una alimentación. Si quieres, escríbelas y las vamos trabajando para preguntarles, por ejemplo, cada una de ustedes me va a decir qué alimento identificó, un alimento que identificó en su casa que tiene un exceso de azúcar. Venga, pregunto. Lizeth. Ninguno. ¿Sabes qué? La leche. Hay unas leches, por ejemplo, que me gustan, bueno, no he probado, pero de vainilla con almendras. Iba a caer, dice sin azúcar, son unos traicioneros, dice sin azúcar, y ya la iba a tomar, y entonces cuando volteo el Tetra Pak, dos sellos, exceso de azúcar y exceso de calorías, una cosa así. Y yo, ¿pero por qué? Y entonces vi en la tabla nutricional que sí, que efectivamente sí las tenía, pero decía sin azúcar, añadida. Ajá. Porque eso no lo entiendo mucho cuando hablan de qué es, o sea, sin azúcar añadida y luego tienen otro término para decir que no es sin azúcar, ¿no? No sé. Exacto. Y bueno, en esta parte del azúcar añadida quiere decir que, por ejemplo, aparte del alimento que tenemos, le ponen más azúcar. Y eso no solamente se ve en la tabla nutrimental, sino en los ingredientes, ¿no? Entonces, aunque no lo comentamos, finalmente, para poder identificar estos alimentos que tienen azúcares añadidos o exceso de azúcares, hay que leer los ingredientes, para ver con qué lo están endulzando, ya sea con miel, ya sea con caña de azúcar, ya sea con azúcar morena, ya sea con jarabe de maíz de alta fructosa, y obviamente se va a ver reflejado en la tabla nutricional. ¿Va? O sea que, perdón, cuando dice sin azúcar añadida, ¿quiere decir que tiene el azúcar propio del alimento? Exacto. Ok, gracias. Pero hay algunos que dicen así y están endulzados con jarabe de maíz con caña de azúcar, por ejemplo, o con miel. Y en ese caso, pues la miel o la caña de azúcar tienen per se azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a leer estas lechitas, sí tienen muchos azúcares, porque no solamente es el azúcar, por ejemplo, hay leches de soya o leches de arroz, leche de almendra, que a la hora que leen los ingredientes, son 3% de almendra y lo demás son saborizantes, colorantes y azúcares. Entonces, a pesar de que creemos que si van a tomar leche de almendra, háganla en casa, para que ustedes constaten cuántas almendras le están poniendo a su leche, ¿no? Qué barbaridad.
Porque el 3% creo que no es nada. Entonces, bueno, esa. La otra de por qué quiero tener una alimentación saludable, creo que no vamos a ahondar mucho en eso. Eso es para la reflexión de cada quien, ¿no? Porque sí es importante encontrar un motivo. Cuando nosotros queremos cambiar nuestros hábitos de alimentación, siempre es importante ver por qué lo quiero, ¿no? Para estar mejor, para sentirme mejor, porque no somos solamente la cuestión del peso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no es nada más, ¿cuánto peso? No, sino qué tan activa me siento, qué tan somnolienta me siento, porque a veces tengo mucho sueño, ¿no? Y eso puede deberse a la alimentación que estoy teniendo, o a las horas de descanso que estoy teniendo, o al tipo de alimentos que estoy consumiendo, o a la combinación que estoy haciendo, ¿no? Entonces también a veces no nos podemos mover muy bien o nos cuesta trabajo la movilidad y también la alimentación puede ayudar a todas esas situaciones. Entonces también es importante saber, conocer para nosotros cuál es el motivo, ¿no? Consumir la mitad de pan dulce de lo que consume normalmente. Recuérdenme, ¿quién de aquí consumía pan dulce? Que decía que se comía 2 panes. No ha llegado esa paciente. No, aquí sí está, mira, ahí está Tere. Tere, y también de Maribel. Maribel también nos confesó que se comía 2 panes. ¿Pudieron hacer esto de consumir solamente la mitad del pan de dulce que consumían regularmente? ¿Sí? ¿Qué tal les fue? ¿Les costó trabajo? ¿No les costó trabajo? ¿No? No le costó trabajo. Muy bien. Entonces, bueno, meta lograda, ¿no? Hacer 120 minutos de ejercicio a la semana. ¿Cómo les fue con eso? ¿Quiénes no hacían actividad? No te escuché, perdón. Caminar. Te escucho muy cortada. Caminata 20 Caminata 20 minutos, 6 veces a la semana. Ahí. 20 Sí, a la semana. Diario hago la caminata. Ok, diario 7 días, o sea, juntamos 140 minutos a la semana. Perfecto, muy bien. Sí. Felicidades. Las demás, Virginia, ¿cómo te fue con ese ejercicio? No te escucho, Vicky. Tienes el micrófono apagadín. Ya. ¿Ya me escucha? Ya, perfecto. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Bien, cuando me siento bien, sí salgo a caminar 30 minutos, pero hay días que sí me siento muy así como agotada y cuando bien, sí, ¿ah? Te escuché muy cortada también, pero escuché que justo cuando te sientes un poquito más cansada, les voy a dar una recomendación. Si están en tratamiento, si se sienten cansaditas, eso es normal, un día, pero los demás días sí es importante que se levanten. Ajá. El ejercicio ayuda bastante a liberar ciertas endorfinas, a que se sientan un poquito mejor. Entonces, no es que hacer un exceso de ejercicio, pero sí salirse a caminar o caminar en casa o hacer por lo menos bailes, rutinas de baile. Se pueden poner canción favorita y ponerse a bailar ahí su salsa, su cumbia, lo que quieran, ¿no? También eso lo pueden hacer. Entonces sí, las invito a que, aunque estén muy cansaditas, un día sí, que si están en tratamiento, más o menos el segundo o tercer día es cuando sentimos como el bajón de energía y eso es normal, pero los siguientes días ya no, ¿va? Entonces, sí. Si vuelve a suceder, mi recomendación es que salgas a caminar. Sí. Salir de donde estemos. ¿Va? Andrea Canales, ¿cómo te fue?
Creo que tú eres nueva, ¿verdad? Sí, yo soy nueva, pero estoy muy atenta. ¿Ando? Muy Pero bien. sí le entro al asunto de la alimentación saludable. Y Ok, ¿y de ejercicio cuánto estás haciendo a la semana? Ahorita, bueno, es que a mí me dio COVID en las semanas anteriores, entonces estuve un poco sin hacer nada, pero ahorita ya estoy volviendo a caminar y eso. Ayer caminé 25 minutos, entonces ya estoy recuperando condición. Ok, muy bien. Aquí tengo a alguien que dice, Iván, recuérdame cuál es el nombre. Me brinco a Tere porque ya nos dijo que sí camina. Sí, Iván también necesita saludable, nutrición saludable. ¿Sí? No, pues ya hay que ponerlo, ¿no? Paola, ¿cómo te fue con 120 minutos de ejercicio a la semana? Vicky, ¿me ayudas con tu teléfono para cerrarlo? Mil gracias. Ok, Bueno. bien, me fue bien. De hecho, yo diario hago ejercicio excepto los domingos. Ah, Y bueno, perfecto. yo siento el cambio un poco en cuanto a la alimentación, aunque hay veces que trato de comer lo más variado posible, pero a veces siento como que me quedo con hambre. Entonces, pues no sé, ahí qué deba hacer. Ok. Vamos a ver si en las porciones que estás consumiendo van, pero eso también lo tendríamos que hacer de manera individualizada para ver cuáles son tus porciones. Ajá. ¿Sale? Sí, está bien, gracias. Paola, es que tengo dos Paolas, ok. Paola Ramos. Sí, buenos días. En mi caso sí no tengo ningún problema con el ejercicio. Sí realizo mis caminata con estiramientos, Ujú. un poco de zumba y a veces, depende de cómo estoy, de 35 minutos a 1 hora. Ok. Y a veces sí llego a descansar domingos Está bien, con un día de descanso está perfecto. o el ¿Va? día de la quimio, depende qué día me toque. Ok, ok. Perfecto. Muy bien. Tengo a Cristina. Cristina. ¿Andas por ahí, Cristina? Creo que no. Lidia. También nos abandonó. Pues yo sí, no lo, Venga, cuéntanos. bueno, pero yo ya tenía un hábito, pero a veces lo que me cuesta un poco es como mantener la motivación para iniciar. Ok. Justo por eso es a veces la pregunta de por qué quiero tener un estilo de vida saludable, porque de ahí encontramos nuestro motivo, ¿no? Como dicen por ahí, a lo mejor el motivo ahorita no se puede salir, pero antes era, me voy a la playa, ¿no? Entonces quiero verme lo mejor posible. O voy a ir a hacer una caminata, o voy a ir a ayudarle a mi nieto, o voy a jugar con mi nieto, o voy a jugar con mis hijos, ¿no? Me quiero sentir más fuerte para jugar con ellos o para estar con mi familia. Pues cada quien tiene como sus motivos distintos de por qué tener un estilo de vida saludable, hasta sentirme mejor, no tener tanto sueño, rendir más en la casa, en el trabajo, con mi familia. Entonces, cuando nosotros cambiamos al estilo de vida saludable, que tiene que ver no solamente con alimentación, sino con ejercicio, descanso, esta parte de las emociones, ¿no? Que no me voy a meter en eso, pero ahí tienen a su equipo de psicología. Pero esta parte emocional es muy importante porque en conjunto llegamos a tener ese estilo de vida saludable y nos va a impactar no solamente en el peso, eso creo que es como... no quiere decir que lo de menos, pero hay cosas mucho más importantes que solamente verlo en la báscula, ¿no? Si yo tengo más masa muscular, si ya me canso al cargar lo que antes podía cargar sin problema, pues a lo mejor mi motivo puede ser ese, ¿no? Volver a realizar las actividades que yo realizaba antes sin ningún problema. Pues A lo mejor, Cindy, o sea, ya las estás mencionando, pero a lo mejor lo que nos hace falta es saber para qué sirve, o sea, parece obvio, pero a lo mejor no lo es tanto,
¿para qué serviría tener una alimentación saludable, ¿no? Porque estás mencionando cosas que a veces nosotros no, o sea, como mortales, no conectamos que tiene que ver con que comer saludable me da más energía, ¿no? Por ejemplo. O que a veces estar débil tiene que ver con que no estoy comiendo lo necesario para estar más fuerte. ¿Sí me explico? O sea, como que a lo mejor, y si tú digo, ya lo dijiste un poco, ¿no? Pero si nos dijeras cuáles son los beneficios de comer saludable, Ok. además del obvio por el que todos, todas lo hacemos, Ajá. a lo mejor eso nos canalizaría para Un poquito encontrar más. nuestros motivos. Ok, en el caso, por ejemplo, de quienes estamos en tratamiento médico, ¿no? La quimioterapia sí puede llegar a impactar, ya saben ustedes que a nivel inmunológico, ¿no? Que cuando nos dice el médico nos bajan las defensas, o a veces tenemos ciertas, se le llaman toxicidades, que son los eventos adversos, estos síntomas que tenemos a raíz del tratamiento que recibimos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una alimentación saludable, baja en grasa, baja en azúcares, nos ayuda también indirectamente a que no tengamos esos síntomas como más fuertes. Ajá. Ese es uno. Dos, quienes tenemos estreñimiento, el tener una alimentación saludable, variada, con alto consumo de verduras, de fruta, y de cereales integrales, por ejemplo, un cereal integral no necesariamente son estos de caja que tienen como trigo y demás, ¿no? Pero un cereal integral es el que mantiene dentro de su cascarita, ¿no? Se le llama integral porque no lo están refinando, no le están quitando la cáscara. Por ejemplo, las tortillas, ¿no? Que aquí tengo las tortillas, una tortilla, es de maíz y al maíz no le quitan su cascarita para hacer la tortilla. Entonces, indirectamente, por eso la tortilla tiene fibra, porque no le están quitando su cascarita al maíz y se mantiene como integral, ¿no? Digámoslo así, que si es de maíz. En el caso del trigo, se le puede quitar la cascarita y por eso hay la diferencia entre tortillas de harina de trigo blancas y tortillas de harina de trigo integrales. Ajá, porque las otras mantienen más fibra. Entonces, por ejemplo, quienes tienen estreñimiento, al tener una dieta más variada, más equilibrada, con menos azúcares, con menos grasa, con más contenido de verduras, frutas y cereales integrales, como o sea, alimentos que tienen fibra, ¿no? Mejora esta parte del estreñimiento. Entonces, el hábito intestinal va siendo mucho mejor, nos sentimos menos estreñidas. Por el contrario, también la diarrea la podemos manejar con una alimentación saludable. Ahí vamos a cambiar el tipo de preparación y el tipo de alimentos, ¿no? O sea, no que sea con tanta fibra y le vamos a quitar como toda la fibra, ¿no? Todo tiene que ser cocido un tiempo, pero justo una alimentación me puede llevar a eso. La otra es que si yo no consumo la cantidad de alimento que requiero para un día, me voy a sentir cansado porque no le estoy dando a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita para hacer las funciones básicas del día, ¿no? O sea, a lo mejor si tengo que trapear, hacer qué hacer, ayudarle a los hijos a hacer la comida, etc., 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 seguramente ustedes de repente sienten como ese cansancio. Ajá. Ese cansancio no necesariamente tiene que ser por el tratamiento. A veces es porque dejamos de comer algunos alimentos porque la gente nos dijo que los dejáramos de comer. Y entonces cambiamos totalmente nuestra alimentación, ¿no? Otro mito de la alimentación cuando tenemos esta enfermedad es que la carne causa más células tumorales, ¿no? Y eso es mentira. Y luego lo que dejamos de hacer es consumir los gramos de carne, de pollo, pescado, atún, sardina que requiere el cuerpo. Al disminuir el consumo de ese tipo de alimentos, también vamos quitándole el aporte de proteínas que el cuerpo necesita para volver a formar estas células del músculo, de la piel y demás. A veces, no sé si les sucede, que han visto personas, no necesariamente en tratamiento, pero que tienen la piel muy reseca o que les falta hidratación, ¿no? O que la ven y está como muy delgadita, como hasta escamosita. Eso también tiene que ver quizás con la alimentación y la falta de hidratación, ¿no? Que también tiene que ver con una alimentación saludable, el tomar la cantidad de agua que el cuerpo necesita. Todo eso va a impactar en que yo pierda, si no me alimento con las porciones, de la manera en la que me tengo que alimentar, entonces en cuestión solamente de energía, ¿no? De cuánto le estoy dando a mi cuerpo,
va a repercutir en que yo me sienta cansada por más tiempo. Si yo solamente como cierto grupo de alimentos, muchos cereales, mucho pan, mucha tortilla, mucho arroz, menos verduras, menos alimentos de origen animal como pollo, pescado, carne, queso, huevo, ¿no? Entonces, también voy a provocar que los niveles de glucosa estén más elevados, que los niveles de triglicéridos estén más elevados. Eso genera dolores de cabeza, cansancio, mareos, ¿no? Entonces, al tener una alimentación saludable, también puedo impactar a nivel bioquímico cómo está mi cuerpo, cómo está reaccionando, porque evidentemente todo lo que metemos al cuerpo, algunas cosas salen, otras no, ¿no? Entonces, el tener una alimentación saludable no solamente va a impactar directamente en el peso, o si yo tengo más músculo, si tengo más grasa, sino si yo me siento más despierta, si me siento menos cansada, si me da oportunidad de cargar las cosas que yo necesito cargar, de levantarme de la cama, de tener estas ganas de hacer las cosas, ¿no? De tener mejor atención cuando yo estoy leyendo un libro, cuando estoy viendo una película, cuando estoy con los familiares platicando, también en eso impacta, ¿no? Hasta la concentración. Entonces, el tener una buena alimentación nos va a permitir que no solamente tengamos estas funciones básicas controladas, que es caminar, levantarse, respirar, comer, ¿no? Que es lo más básico, sino permitirnos disfrutar también de las otras situaciones que están sucediendo en nuestro entorno, como estar bien con nuestros familiares, podernos platicar, estudiar nuevas cosas que nos gusten, tener mayor concentración, quizás hasta preparar los alimentos para mí, ¿no? A veces no quiero decir que ustedes, pero hemos tenido pacientes que no tienen ni siquiera esas ganas, ¿no? Y al momento que empezamos a cambiar la alimentación, a manejar un esquema de hidratación, a hacer ejercicio, empiezan a recuperar esas fuerzas para querer volver a hacer las cosas que hacían antes. Entonces, en todo eso impacta la alimentación, ¿no? Y bueno, sumado a que nos va a dar ganas de hacer ejercicio, a que nos va a dar ganas de cuidar mis emociones, a que nos va a dar ganas de hacer otras cosas, pero sin sustrato en el cuerpo, pues no vamos a funcionar muy bien. Y también si no damos los sustratos equilibrados, ¿no? ¿Qué refiere esto? Que a la hora que yo no estoy consumiendo vitaminas, minerales a raíz de frutas, verduras, o en este caso cuando tengo alguna enfermedad vamos a necesitar como un extra, ¿no? Si yo no le doy a mi cuerpo esas vitaminas y minerales que se requieren en muy pocas cantidades, pero son muy necesarias para el metabolismo, también va a impactar en cómo mi cuerpo esté reaccionando a ese consumo de alimentos, ¿no? Entonces, una de sus motivaciones puede ser, híjole, que me levante más temprano, ¿no? O que el libro que estoy leyendo lo lea con mayor concentración, que si mi hijo me viene a platicar, yo esté totalmente concentrado en lo que me están platicando para que podamos tener una comunicación mucho mejor, ¿no? Entonces, todo eso, el punto es tener una mejor calidad de vida. Ahora sí voy a ocupar una frase célebre de alguien de por ahí, pero lo que eso quiera llegar a decir, ¿no? El vivir mejor, el vivir bien, ¿va? ¿Sí? ¿Más o menos? Excelente, excelente. Sí, creo que hacía falta esa parte. Ok, entonces ahí pueden encontrar sus motivos, ¿no? No necesariamente quiero subir de peso, quiero bajar de peso, sino sentirme mejor, ya sea con estreñimiento. También luego lo que sucede es, por ejemplo, que si no comemos a nuestras horas y tenemos muchas horas de ayuno, no sé si les pase, pero a la hora que comen algún alimento se distiende el estómago, ¿no? Se sienten como globito. Cuando llegamos a tener una alimentación mucho más estructurada, más equilibrada, nos ayuda también hasta que ese síntoma de sentirnos totalmente como globito todo el tiempo cambie. Y eso hace que nos sintamos mejor, ¿no? O sea, a mí me ha pasado en algún momento y no es nada agradable sentirse, yo le llamo como abotargado, ¿no? Como que en tu cuerpo te sientes como globo, como que un globo adentro. Y eso tampoco está bien. O si tenemos mucho gas, tampoco es nada, pues nada bonito, ¿no? O sea, si sientes el cólico, si sientes la necesidad de expulsar los gases y a veces no se puede por también la alimentación porque no le estamos dando a nuestro cuerpo la fibra necesaria o el agua necesaria
para que el proceso digestivo se lleve a cabo de una mejor manera, ¿vale? ¿Sí? Entonces, hasta esas cosas, por ejemplo, alguien se puede poner de meta de, ya no quiero estar estreñida, ¿no? Entonces, quiero tener un hábito intestinal mucho más fluido, más habitual. Ok, eso puede ser una meta, ¿va? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un poco de ahora sí que porciones, que es lo que prometimos la vez pasada, de que a veces no sabemos cuánto comer o que me dicen hay una porción de fruta y entonces pues no sé si tengo que ir al carrito que está ahí en la esquina a pedir mi vaso de fruta, ¿verdad? O si tengo que llenar un plato enorme porque la fruta es muy buena. Entonces, en esta situación voy a iniciar con la fruta, que es uno de los temas, diría yo, de áreas de oportunidad que muchos tenemos, porque sí o no, la fruta es buena. ¿Sí o no? Y entonces cuando sabemos que algo es bueno, ¿qué es lo que sucede? Queremos comerla como, ¿no? Mucho. No nos pasa que alguien dice, ay, es que las cerezas son muy buenas. Y entonces todo el tiempo quieren comer cerezas. Ah, la guanábana es muy buena. Entonces todo el tiempo queremos comer guanábana, ¿no? El plátano es muy bueno y todo el tiempo queremos comer plátano. Entonces, en esa situación, pues no, algo que les tengo que decir es que no hay ni alimentos ni buenos ni malos. Ajá, no podemos enaltecer ni poner en un pedestal ningún alimento porque necesitamos de todos ellos para hacer un equilibrio y que juntos funcionen perfectamente bien en nuestro cuerpo. Si yo solamente como un cierto alimento, por más bueno que sea, como diría el eslogan, todo con medida, nada con exceso. Entonces, cuando llegamos a un exceso, en lugar de que haga el efecto benéfico que tiene el alimento per se, pues no va a ser tan bueno si lo comemos en exceso, ¿vale? Entonces, eso le pasa mucho a las frutas. ¿Por qué? Porque les voy a explicar y ahorita que tenemos el mango, ¿no? Creo que ahorita es temporada de mango, está muy rico, está muy, muy bueno. Y entonces, por ejemplo, la porción de mango, si decimos, vamos a decir una cantidad porque para que más o menos nos demos una idea, pero sí quiero resaltar que para las porciones necesitan que alguien, un nutriólogo, se las calcule cuántas porciones necesitan por día para ustedes. Ajá. Pero ahorita vamos a dar como un general para ponernos en contexto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que en el día podemos comer de entre 3 a 5 porciones de fruta, ¿sí? De fruta. Entonces, una porción sería este cachetito de mango, ¿va? Un cachetito de mango. O sea, si ustedes agarran el manguito, ¿qué es? El ataulfo, y le quitan un cachetito, esa es una porción. Si se comen el mango completo, son 3 porciones. Y si alguna de ustedes solamente puede 3 porciones en el día, un mango completo sería suficiente para cubrir las porciones de todo el día. ¿Sale? Porque luego nos comemos el mango y decimos, ay, no, nada más es una fruta. Entonces, esta es la porción, ¿va? Cuando comemos, por ejemplo, piña, que en el caso de, voy a agarrar otra cosa, cuando tenemos esta falta de salivación, boca seca, etc., en el caso de la quimio, a veces nos mandan a comer piña. ¿Por qué? Porque es astringente y ayuda a que estimule estas glándulas salivales, ¿no? Pero la porción de piña es una rebanada de este tamaño, ¿ja? Es como de un dedo, y es la mitad. ¿Vale? Entonces una rebanada completa serían 2 porciones. ¿Sí? Siguiente, las uvas, como en Año Nuevo, la porción son 12. 12 uvas. Es una porción. Quien se come 1 kilo, pues ahí va sumándole sus porciones. ¿Vale? Si tenemos melón, es más o menos esta porción, ¿no? Si le ponemos la manita, estos son modelos de alimentos, pero si ponemos la manita, picadito, y si lo quieren medir, lo pueden medir en tazas medidoras, y es una taza de melón. Ajá.
Estas tazas que nosotros tenemos en casa, por ejemplo, se ocupan tazas medidoras porque ahorita tengo un súper ejemplo aquí. Pero esto es una taza medidora, si se dan cuenta, está gordita, por eso es que es equivalente a una taza, pero en un vaso, esta cantidad es lo mismo que está acá. Y se dan cuenta, es un vaso de 250 mililitros y pues nos sobra como un dedo y medio, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos, como yo, tazas así, ¿cierto? Entonces una taza así enorme son como 2 porciones, por eso siempre se recomienda las tazas medidoras para cuando midamos los alimentos. Todo lo que se tenga que cortar, picar, más bien picar, como la piña, como el melón, como la papaya y la sandía, se miden en tazas medidoras, ¿va? Entonces, por ejemplo, una porción de papaya más o menos es una taza medidora. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sigamos bien? Estoy viendo que perdí. Ah, no, no perdí. Yo perdí mis fresas. Las fresas, que son muy chiquitas, también se mide en taza. Es una taza de fresas. Y puede caber en un platoncito así. ¿Va? Miren. ¿Sale? Una taza de fresitas. Bien lavadas y bien desinfectadas. Cuando hablamos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Y hablando de fresas desinfectadas, Está bien. siempre es bueno saber cómo se desinfectan completamente. O sea, sí es cierto que hay que quitarles el cosito en medio, pero no sé, el rabito, no sé cómo se le ¿Rabito? llama. Sí, el rabito se le debe de quitar, pero hasta después de la desinfección. Es decir, si ustedes van a lavar las fresas, hay que lavarlas, desinfectarlas, y una vez que estén desinfectadas, quitarles el rabito. Si se lo quitan antes de lavar, pues todo lo que va a caer del rabito, de la tierrita que siempre trae, se le va a meter a la pulpa de la fruta. Ajá, y ahí ya están infectando su fruta. Entonces, de hecho, de acuerdo a distintivo H, por ejemplo, hasta el melón se debe de tallar para cortarlo. Porque a la hora que el melón, por ejemplo, la papaya, la sandía, si tú lo cortas, pues obviamente estás haciendo un corte desde la cáscara hacia la pulpa, arrastrando mediante el cuchillo todos los bichos que tenga arriba ese alimento. Entonces, lo que es melón, lo que es papaya, lo que es sandía, ¿no? Que traen esta cáscara gruesa, también es necesario lavarla y tallarla. Con la papaya no sean tan rudas porque la cáscara de la papaya es mucho más blandita que la de la sandía y la del melón. Y entonces también es recomendable lavarlo. Por distintivo H. El distintivo H es uno de los, para hacer distintivos, que sigas un lugar de comida, siga los lineamientos de higiénicos al momento de preparar los alimentos, ¿no? Entonces, de hecho, nos piden que lavemos todas las frutas y todas las frutas y se laven y se desinfecten, ¿no? Entonces, hasta la sandía, porque uno no sabe dónde están esas cosas, ¿no? Igual las tienen en un costal ahí en el suelo y luego llegamos y ¿no? La piña igual. Entonces siempre es recomendable lavarlas. Y en el caso de la papaya, siempre fijarnos que no tengan estas abolladuras, ¿no? Y les comentaba que no hay que ser como tan rudos al momento de lavarlo porque la cáscara es mucho más delgadita. Entonces esa, hasta con la mano, ¿no? No tallar. En el caso del melón sí, en el caso de la sandía sí nos permite eso, pero si no se le llama contaminación cruzada. ¿Va? Gracias. ¿Sí? Y listo. Entonces, de frutas creo que ya quedamos. Ahora, creo que otro tema son los cereales, porque las verduras generalmente son a libre demanda, ¿no? Algunos son libres. Otro de nuestros temas son el grupo de los cereales. Los cereales no me refiero a las azucaritas, ni a los Fruit Loops, ni a nada de eso, ¿no? Los cereales me refiero a alimentos, por ejemplo, como el arroz, pero una porción de arroz es esto. Vean el platito que tengo, es un platito chiquito.
Es una miseria de arroz. Es media taza de arroz. ¿Ya? Media taza de arroz. Aquí, ¿no? Que una medida casera, yo lo que recomiendo, por ejemplo, a los pacientes es que la primera vez lo pongan y lo midan en su taza medidora y lo vacíen así a su plato donde siempre lo consumen, de tal manera que ustedes puedan ver qué tanto ocupa en su plato. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, por ejemplo, yo no como el arroz en este plato, lo como en este plato, ¿no? Y entonces si paso el arroz, vean, que es más o menos como una cucharada. Una cucharada con las que hacemos la comida, así, es mi parte de arroz. O las flaneras, ven que de repente en los restaurantes o en algunas cocinas económicas nos dan en flanerita y lo balseamos. Si queremos decorar nuestro plato, podemos hacerlo con una flanera y es más o menos media taza. ¿Sale? ¿Sí? Pero si yo quiero hacer espagueti, ¿cuánto será? Igual. Mismo, ¿no? Entonces es lo mismo, el doble. Es lo mismo, media taza, ¿sale? Hay que medir la pasta, igual, es más o menos un cucharoncito chiquito. Recomendación, pasarlo, medirlo en media taza y después pasarlo al plato para que yo me dé cuenta cuánto espacio ocupa. Quizás yo me sirvo el doble, ¿no? O el doble de arroz o el doble de pasta. A veces eso sucede. Gramos ahorita no sé, Catalina, pero mídelo en, o sea, creo que en crudo son 30 gramos, de 30 a 50 gramos. Pero ya cocido lo puedes medir y es media taza. Ajá, de todas las pastas, sea de fideo, sea de estrellita, sea de munición, es más o menos eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos de cereales? Pues la tortilla, una tortilla. 50 gramos, sí, pero sin cocer. ¿Sabes? Papa. Papa. O sea, lo que nos comemos cuando tenemos un... Y les voy a decir que, por ejemplo, si comen esta papa, es como si comieran esta tortilla. ¿Va? O como si comieran este porcentaje de espagueti. O si comieran este porcentaje de arroz. ¿Sabes? Como lo de lo mismo. Es el mismo grupo. O medio elotito, que hace viene también la parte del elote. Entonces es un elotito tiernito, chiquito, la mitad. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Otro cereal por aquí. Creo que no tengo. Creo que esos son los principales. Por ejemplo, en pan es la mitad de un bolillo sin migajón o una tortilla de harina. ¿Vale? Otra cosa donde siempre nos pasamos es las leguminosas. Garbanzos. Cucharoncito. El caldo que ustedes quieran, pero este es un cucharón de garbanzos. Ajá. De frijoles, que son otra de las cosas que más comemos. Más o menos es esto. Es como un poco más que el cereal, tanto frijoles y garbanzos, ¿no? Un poco más que comer. Pero ligeramente, mira. Sí. Es muy ligero. Pero es un poco más. Un cucharón. Igual, si lo mides con tazas, se ve un poquito más porque son puros semillas. O sea, son como granos. Si lo mides en tazas, es igual media taza. O un cucharón con los que se sirven los frijoles. No enorme. No es cucharón de birria, es cucharón chiquito. ¿Sabes? De birria. Yo metiendo ideas aquí. De habas. ¿No? De habas también es esto, la mitad. Lentejitas. Pónganme tantito. Lentejas. Esto sí es más o menos como el arroz. Sí, son súper poquitas.
Sí, es muy poca la porción. Ujú. Se recomienda, si la quieren incluir, una porción cada tercer día, una vez al día. Y ejotes, por ejemplo. Más o menos. Ajá. Ejotitos. ¿Qué otra cosa? Si van a comer pollo, su pechuga, ¿va? Si van a comer pescadito, igual. Entonces, vamos a hacer... Entonces, perdón, es que me sorprende que los ejotes sean, ya nos habías dicho, pero me sigue sorprendiendo que los ejotes son leguminosas y no verduras, ¿verdad? Bueno, como tal, pues. Exacto, no son libres. No son como los frijoles, no como la lechuga. Correcto. Oh, Dios Más mío. porque la lechuga y la espinaca, para que sea una porción, qué bueno que tocaste ese tema, porque por ejemplo, cuando dicen, es que yo como lechuga y le pongo a mis tacos lechuga, y creemos que ese poquito que le ponemos de lechuga ya es suficiente, hagan de cuenta que en todas estas hojas, la porción son 2 tazas, es decir, 2 de estas. ¿Como de lechuga? Ajá. ¿Como la lechuga no es libre? No, por eso, pero, o sea, para que uno pueda decir es que comí lechuga, como verdura, ejemplo. O sea, hay gente que dice es que sí como verdura, ¿no? Y a lo mejor a las tostadas le pone lechuga o a los tacos le pone lechuga y consideran que eso ya es suficiente como una porción. Pero para que por lo menos valga como porción de verdura, tiene que ser mínimo 2 tazas. O sea, es al revés que todas las demás cosas. Necesitamos comer más de eso para alcanzar las porciones y en lo otro tenemos que comer menos de eso para alcanzar las porciones. Correctísimo. Ok. ¿Ya? Entonces podemos hacer un plato saludable. Algo que me faltó. Perdón. Antes de mi plato saludable. Las grasas. Tenemos grasas saludables que tienen un poquito de proteína. Déjenle quito esto a mi perro porque si no se lo va a comer. Listo. Tenemos estas grasas que tienen un poquito de proteína y que sabemos que son saludables. Como el aguacate, ¿no? Pero vean la porcioncita de aguacate. Es como un cuartito de aguacate. De hecho, te iba a preguntar, ¿por qué las grasas? O sea, la otra vez estuve reflexionando en la semana sobre lo que vimos la semana pasada y pensé que no habías hablado tanto de las grasas, pero incluso porque no está tanto en el plato del buen comer. ¿Por qué? ¿Por qué no están ahí esos alimentos? Porque en esos alimentos las porciones son muy pequeñas las que debemos de consumir. Ajá. Y también hay que disminuir el consumo de grasas saturadas. No se incluyen dentro de las leguminosas porque tienen, o sea, sí aparece, por ejemplo, el cacahuate, ¿no? La nuez, la almendra, ahí donde están estas leguminosas, son como semillas con grasa, ¿no? Sí tienen un poco de proteína, pero, por ejemplo, la porción de almendras es esto. Son 6 almendras, es un puñito. Cuando hablan de puñito, el puño no es así, el puño es un puño cerrado. Lo que quepa en su puñito. O sea, como 6, 8 almendras, ¿no? Entonces, sí están ahí metidas, pero justo no me gusta hablar al aire de estas porciones porque la porción es muy pequeña. Y, por ejemplo, si compramos estas bolsas de almendra que traen 100 gramos nos acabamos en una sentada, ¿no? Y a lo mejor solamente son 15 gramos los que me puedo comer en la porción. Y estos generalmente se ponen como extra. No regularmente en un paciente, o sea, los ocupamos más en pacientes que queremos que ganen peso y que no coman, que no estén como tan acostumbrados a comer sólido. Es una estrategia de incrementar el consumo calórico, que tiene un poquito de proteína, pero no es lo habitual. Y más, por ejemplo, en cáncer de mama, que queremos disminuir el consumo de grasas y de azúcares.
y tomando en cuenta que en esta enfermedad sufrimos mucho de ansiedad, pues sí, de por sí creo que como sociedad sufrimos mucho de ansiedad, ¿no? O de depresión. Por ejemplo, si compras las almendras y tienes ansiedad y lo resuelves comiendo, te puedes acabar hasta medio kilo, 1 kilo, ¿no? O sea, ya me llegó algún día una paciente que se acabó 1 kilo de chocoretas en una sentada, ¿no? Pero son comprensibles. Pero sí, o sea, sí es demasiado, ¿no? Por ejemplo, una porción de estas grasas te da 45 calorías, pero si las multiplicas por el kilo que nos podemos llegar a comer, y eso sí sucede. O sea, por ejemplo, lo voy a poner con las nueces, ¿no? O con los cacahuates. Las nueces son, por ejemplo, son 6 mitades, son 3 nueces en total, ¿va? Pero si nos ponen unas nueces ahí y no sabemos las porciones, le sigues como hilo de media. Y por ejemplo, en cacahuates son 10 cacahuates la porción. Si nos venden la bolsita de 40 gramos, son como 8 porciones en una sola bolsa. Y por supuesto que te las acabas, ¿no? Porque creemos que es la porción establecida que debemos de comer esa bolsita. Paola pregunta cuántas porciones de grasas son por día. Es que eso no. O sea, las porciones, la grasa no se mide en porciones. Lo que se mide en porciones son alimentos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas de la porción. ¿Las grasas no son alimentos? No, las grasas como tal, bueno, o sea, lo voy a poner así. Las grasas como tal son parte de los nutrimentos que nosotros metabolizamos en el cuerpo. O sea, cuando hablamos de hidratos de carbono, cuando hablamos de proteínas, cuando hablamos de grasa, hablamos de los nutrimentos que se ocupan en el cuerpo como fuente de energía o como fuente para el sustrato de alguna situación metabólica que tengamos. Cuando hablamos de porciones, son alimentos. Los alimentos sí los puedo porcionar. Las grasas, lo que se mide son en gramos. A la hora que nosotros hacemos un plan de alimentación, calculamos cuánta energía se debe de consumir por cada uno del paciente, se hace una distribución y se determina cuántos gramos de grasa va a comer en el día. Eso ya es muy individualizado. Las porciones de oleaginosas o de aceites, ¿no? Que contienen grasa, o sea que en su mayoría es grasa. Por ejemplo, esta es una cucharada de aceite, ¿no? La porción es una cucharada chiquita. Por ejemplo, la porción de crema es esta. Igual, no va copeteada, va al ras, ¿no? La porción de aceite es una chiquita de aceite. O sea, es aceite, el alimento es mayonesa o crema, alimento. Yo puedo definir cuántas porciones de esto sí. Las grasas se contabilizan en gramos porque es lo que va a entrar al organismo, y esto, digamos que en su contenido nutrimental, el aceite tiene exclusivamente grasas, pero el alimento es aceite. ¿Sí me explico? Entonces, Pregunta la misma Paola, ¿qué tan recomendables son las almendras, cacahuates y nueces para el cáncer de mama? Digamos que si tú me preguntas si es recomendable consumirlas, sí es recomendable consumirlas, pero hay que tener en cuenta estas porciones. Yo en particular, o sea, sí te ofrecen estas grasas insaturadas, pero también lo podemos obtener a raíz de a lo mejor un poquito más de aguacate y darle un poco más de sustancia, ¿no? Porque no es lo mismo, se le llama densidad energética, pero no es lo mismo poderme comer este cuarto de aguacate, que me va a dar grasas insaturadas, ¿no? Fibra, a comerme 6 mitades de nueces. Se ven, por ejemplo, las porciones, ¿no? Lo que estás teniendo, lo que tienes en tu mano del aguacate, ¿es lo que se puede comer en una ocasión de aguacate? Ajá, esto es como una porción de aguacate. Un cuarto de aguacate es una porción de aguacate. Ok. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si uno come el aguacate versus las nueces, en cáncer de mama yo soy mucho más selectiva en qué tipo de productos les voy a dar, porque si yo, paciente que no tengo cáncer de mama, pero a lo mejor tengo estrés, que es algo que todos vivimos, y bueno, no me voy a meter en emociones porque ustedes son las expertas, ¿no?
pero sí impacta la emoción que tengamos y los alimentos que tengamos. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, es que son buenas las nueces, o son buenos los cacahuates, o son buenas las almendras. Sí, pero la porción es esta, ¿no? Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, son 2 porciones, ok, me puedo comer hasta 3 nueces, 6 nueces, y ya. Pero si tenemos acceso, yo les pregunto en su casa, pues cuando vamos por nueces o almendras compramos 50 o 100 gramos, ¿cierto? Más o menos. Pero por supuesto que te lo puedes acabar. Entonces, si yo me acabo 100 gramos en una sentada, no es recomendable. Entonces aquí sí son las porciones, yo específicamente no las incluyo de entrada hasta que veamos que se haya trabajado con porciones anteriormente y obviamente por el estado emocional. En función de que sí podemos, y lo comento yo desde que yo no tengo la enfermedad, pero todos sufrimos estrés o todos sufrimos ansiedad o depresión, y cuando tenemos un alimento a la mano, lo podemos comer en demasía. Entonces, a mí no me gusta que tengan este tipo de alimentos a la mano, porque podemos caer como en esos periodos de ansiedad, de atracones, que en lugar de que les ayude, les va a perjudicar. Ajá. Porque pensamos que son saludables, pero la porción, y sí lo son, pero en porciones, esta sería una porción. Entonces, si nosotros nos sabemos controlar en cuestión de porciones, funciona. Que luego se ocupan, por ejemplo, por eso en licuados o en ensaladas, preparaciones muy, muy peculiares, donde no vas a meter como tantos cacahuates. Pero si no, a mí de inicio, sin poder evaluar al paciente y que tiene estos periodos de estrés, yo me evalúo mucho con eso, ¿no? O sea, yo sí me he acabado 50 gramos de nueces y no me doy cuenta. A lo mejor en una reunión o en los cacahuates, y uno no es consciente de las porciones, y yo le sé, ¿no? Entonces, también no quiero o no me gusta poner a la mano este tipo de alimentos cuando no hemos trabajado la educación nutricional paso a paso, porque puede ser perjudicial. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, sí son recomendables, Paola, pero hay que considerar las porciones. Sí, lo podemos poner en las ensaladas, nueces acompañando. Sí, si vas a ocupar nuez, no más de 3 nueces. Si vas a ocupar almendras, no más de 8 almendras. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces vamos a hacer como un plato equilibrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les presento pollito con unos pimientos. ¿Qué le falta? ¿Está bien? ¿Está correcto todo? Ya trabajamos el equilibrio. Falta el Ya cereal, ¿no? le falta cereal. ¿Qué le quieres poner? ¿Tortilla, pasta, arroz, elote? Arroz, ¿no? Creo que combina con el pollo y los pimientos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si le pongo arroz más mi pollito, más mi ensalada o mis pimientos, así quedaría. Todavía puedo meterle una tortillita. Ajá, o hasta 2. ¿Vale? ¿Sí? O por ejemplo, en lugar de la tortilla, podríamos ponerle frijoles. Me antojaron ahí los frijoles con el arroz. Ajá. ¿Podría ser? Sí. Ya lo cambiaste. Se ve con colorcitos. Como nos dijiste la otra vez. Justo, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, con la carne. Puede ser una porción de papa, claro. O sea, si en lugar de esto, pues quieres comer esta porción de papa, que son como 6 cuadritos, adelante. ¿Va? Algo que también hay que considerar, y no solamente el color, es algo que se llama densidad energética. Que si nosotros tenemos mucha hambre, ejemplo, ¿no? Y todo lo queremos hacer como en chiquito, no es lo mismo. Déjenme ver si encuentro esta imagen. Aquí ya que estamos en la plática, ¿no? Hay una imagen que tengo. Así que déjenme lo encuentro.
cuando nosotros sentimos que tenemos como mucha hambre, podemos, aunque sean las mismas porciones, en cuestión de calorías, en cuestión de hidratos de carbono, en cuestión de grasas, ¿no? Sí podemos, no es esta, perdónenme, trabajar algo que se le llama densidad energética. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí está la imagen. ¿La ven todas? Digamos que estos panditas tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que estas pasitas, que esta porción de uvas, que esta porción de manzana y que esta porción de jitomates uva. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo, digamos que tienen las mismas calorías, los mismos hidratos de carbono, ¿pero qué escogerían ustedes? Si tenemos mucha hambre, ¿escogerían los panditas? Se acaban súper rápido, ¿no? Las gomitas. ¿Escogerían las pasitas? ¿No? Yo a lo mejor escogería o las uvas, o las manzanas, o los jitomates. ¿No? Porque se ve más vasto mi plato versus que si yo tengo algo poquito. Ahí va otro ejemplo. Estas calorías, por ejemplo, se le llama, aquí dice que high energy density, que es alta densidad energética, ¿no? O sea, tiene muchas calorías en poca cantidad. Esta estrategia, cuando un paciente come poquito, la ocupamos. O sea, eso pasa cuando, híjole, no tengo apetito y si veo el plato enorme, no me lo voy a acabar. Ok, ocupamos esa estrategia donde metemos mucha caloría en poquito. Ajá. Que ahí es donde ocupamos alimentos fritos, capeados, ¿no? O papa, porque en poquito tenemos mucha caloría. Si nosotros queremos, y lo que se recomienda, si queremos mantener el peso, si queremos sentirnos saciados, o sea, si tenemos esta cuestión de tengo mucha hambre, por ejemplo, vean esta parte. Estos dos platos tienen la misma cantidad de calorías, 400 calorías, pero uno tiene alta densidad energética, o sea, tiene muchas calorías en poquito, y este tiene poca densidad energética. ¿Qué plato, o sea, si yo tengo mucha hambre, qué plato escogerías? ¿No? Pues yo diría, porque lo ves más grande, porque lo ves más vasto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tiene las mismas calorías que aquí, versus, vean, este plato tiene el doble de calorías y se ve súper poquito. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, por eso, cuando recomendamos nuestro plan de alimentación, o por lo menos yo, y yo creo que la mayoría de los nutriólogos, tratamos de recomendar platillos donde venga su verdura incluida para que lo vean vasto. Ahora, de la verdura, denme chance, segundos. De la verdura, Molly, deja eso. Ven acá, que está moliendo mi mueble. De la verdura siempre tratamos de incluirla dentro del guisado. Para que se vea más vasto. No es lo mismo hacer, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a hacer bisteces en salsa verde con papa, pues ya le estoy quitando un cereal, ¿no? Entonces a lo mejor me gustaría que hicieran bisteces en salsa verde con calabazas. La calabaza se puede ocupar más en demasía o con nopales, o con quintoniles, o con verdolagas, ¿no? Y entonces, ¿a poco no se pueden servir todo lo que quieran de verdolagas, todo lo que quieran de calabaza, su porción de bistec? Y, por ejemplo, a mí que me encanta la tortilla, pues prefiero en lugar de comerme la papa en el guisado, pues mejor me como mis taquitos, ¿no? Y mis bisteccitos ricos con tortillas. O le pongo más porción de arroz y lo que me gusta es arroz. Entonces, puedo ocupar esa porción que ocupamos con la papa, ¿no? Que no es una verdura, incluida dentro del guisado. Y dándole una densidad energética mucho menor, para que el plato se vea vasto, yo quede satisfecha con lo que me estoy comiendo y no exceda en mi cantidad de calorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dan cuenta aquí, la papa es mucho más pequeña que en las otras raciones. ¿Está equilibrado? Sí. Pero, por ejemplo, alguien decía, es que me quedo con hambre.
¿Qué escogerías? ¿Este plato? ¿Este plato? ¿Este plato? De ahí que a veces, de ahí empezó que nosotros somos muy restrictivos, ¿no? Pero no es que seamos restrictivos, sino es que si ocupamos un platillo que, por ejemplo, lo voy a poner así. O sea, no es lo mismo ver... Déjenme escoger bien mis combinaciones. No es lo mismo ver mi plato de carne con calabacitas y unas papas y una papa, ¿no? O sea, no es lo mismo ver, perdónenme que lo haga así, pero no es lo mismo ver esto, ¿cierto? A que si yo cambio por nopales y le pongo unas habitas, ¿cierto? De ahí depende la combinación. O sea, no es lo mismo, ya también lo mismo. Mi desastre de mi perrita, pero no es lo mismo, ¿no? Hacerlo así que hacerlo así. O que hacerlo con el arroz. Y claro, ahí tienes razón, también depende cuánta hambre tengo, ¿no? Porque hay momentos durante el tratamiento en el que las pacientes no tienen ganas de comer en absoluto, ¿no? Entonces ahí la estrategia sería diferente a la que estás planteando, ¿no? Porque ahí la estrategia a lo mejor sería que empanizara yo este pedacito de carne empanizado, ¿no? Que le ponga una papita y que a lo mejor las verduras que yo voy a hacer, que ahorita no tengo las espinacas, pero van de cuenta que cuando ustedes hacen espinacas, hacen muy poquitas, ¿cierto? Muy poquita espinaca. Entonces va a salir como el plato que estamos viendo en la imagen. Y ahí estoy metiendo mi alta densidad energética. Es todo lo que necesito y se ve bien, porque aunque no tengo hambre, es poquito y sí me lo puedo, o sea, siento que me lo puedo comer, ¿no? Exactamente, todo va a depender de la estrategia que estemos, del paciente que tengamos enfrente, de la estrategia que necesitemos nosotros como persona en ese momento, ¿no? Ejemplo, también pasa con las frutas. O sea, a lo mejor decimos, pues una porción de fruta. Y ahorita que vimos el melón, pues lo vimos como, es muy poquito, pero por ejemplo, a alguien que no quiere comer mucho, le puedo dar un mango, ¿no? Y le estoy dando como si fuera el melón. Yo, si tengo hambre, si con medio mango no me lleno, pues prefiero mejor un melón porque lo veo más vasto, ¿no? Pero si me enfrento a un paciente que, justo como lo acabas de decir, no tiene tanta hambre, pues yo le puedo dar este pedazo de mango y suplir su necesidad, ¿no? Sin afectarlo y en poca cantidad. Entonces, todo va a depender de nuestros objetivos, nuestras metas y la sintomatología del paciente. Por eso es que cuando hacemos estos talleres no podemos damos recomendaciones muy generales, en función de que conozcamos un poquito el equilibrio, de cómo podemos hacer la variación de nuestros platillos. Esta parte que les platico de la papa es muy común. Yo crecí con guisado siempre con papa, ¿no? Pollo con papas, pollo en jitomate con papas, bistec con papas, ¿no? Entonces como que la papa la ocupamos mucho pensando que es verdura. Por ejemplo, cuando hacemos los famosísimos tacos de papa, es por ejemplo, ¿no? O sea, este es un cereal que es igual a esto. ¿Y qué hacemos? Metemos esta papa cocida en este taco para hacerlo una dobladita de papa o un taco de papa. ¿Qué tiene? Es puro cereal. Pero ¿a poco no decimos, este es nuestro día vegetariano, voy a hacer unos tacos dorados de papa? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿No?
Dice dice Catalina, una estrategia también es usar platos no tan grandes para servirnos. Ayuda a no servir porciones tan grandes. Grandes, exacto. Si estamos tratando de controlar este peso o la ansiedad, cambiar, no les voy a mandar que tengan tazas de estas, ¿no? O sea, esto para el agua, para el té. Esto es fabuloso para cuando queremos manejar una hidratación mucho más amplia, ¿no? Porque les va a decir, una taza grandota. O sea, bueno, que mi taza musical. Y escojan tazas que les gusten, ¿no? Para que las quieran ocupar. Pero, por ejemplo, para los líquidos, ocuparía yo estos. Porque son más grandes. Y sin tanto, les puedo pedir 3 o 5 tazas de estos al día y sin problema se lo van a tomar, ¿no? Versus aquí si les digo, oigan, tómense 8 de estas. ¿Qué dicen? ¿8? ¿8? No, estás loca. 8 no me voy a tomar 8, ¿no? Pero resulta que si les digo esta, seguro se acaban 5, que son las mismas 8. Entonces eso también depende y eso va a depender mucho del paciente. Quien les haga falta hidratación, consíganse o tazas grandes o yo, por ejemplo, yo soy humana, soy nutrióloga pero humana, ¿no? Entonces, si me dices, tómate 8 vasos así de agua o como lo está haciendo Andrea en la botella, yo no, o sea, no puedo, ¿no? O sea, algo en mi cabeza es, ¿qué? 8 vasos? No. Entonces, si los meto como en estos jarritos que tienen popote, híjole, me acabo medio litro y no me doy cuenta, ¿no? Entonces, también depende mucho la estrategia que a cada quien le sirva. Busquen sus estrategias. A lo mejor lo que les gusta es, híjole, no, es que yo con mi vasito, es que está muy lejos, si no me paro, pero con mi vasito, ¿no? Está bonito, me lo compré, son 400, ¿cómo se llama? Como 400 mililitros o medio litro, hay unos que son mucho más grandes, y seguro te lo tomas con el popote, porque vas y así, ¿no? Nada más vas tomando el popote. A mí me funciona así. A mí, por ejemplo, tomar el agua de la botella, por alguna razón, yo creo que jalo aire al momento de tomar de la botella. Algo sucede que me siento abotargada y me siento con mucho aire. O sea, a mí, por ejemplo, tomar directo de la botella, a mí, Cindy Marieli, no me funciona. Por eso dije, soy nutrióloga, pues soy humana, digo, me pasan las mismas cosas que ustedes, ¿no? Y si me dices, tómate 8 vasos así, no hay manera. Pero si me pones un popote, yo puedo tomármelo sin problema y me tomo mis 2, 3 litros de agua, ¿no? Entonces, cada quien tomará la estrategia porque todos somos personas que funcionamos, o sea, diferente, ¿no? Tenemos distintos gustos, distintas formas de verlo. Si a mí me pides, tómate 4 tazas de estas de té, pero por supuesto que me las tomo porque además hasta la taza está bonita, ¿no? A mí me gusta. Pero si me dicen, híjole, tómate 8 tazas de té aquí, digo, o sea, ni bonita está, ¿no? Es como muy blanca, como a mí. Entonces, ¿cómo se llama? Eso puede funcionarnos bastante bien, ¿no? Escoger cuál es la mejor estrategia que nos queda a nosotros en cuestión de hidratación y en cuestión de alimentos. Busquen que sus platos sean bonitos, que sean coloridos, que a la hora que los vean digan, ay, mira, cómo me estoy consintiendo, porque luego vemos la comida, lo voy a poner así en este término, no me gustaría dejarlo así, pero vemos comida, bisteces con nopales en chile verde, ¿no? Que me gusta mucho. O en chile morita, mi preferido es el chile morita, si alguien me quiere hacer chile morita, está bienvenido. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer el chile morita, ¿no? Entonces hago mis bisteces en chile morita y le pongo mis nopales y me hago mi arroz. Y me gusta comérmelo con tortilla. Y está equilibrado, ¿no? Porque tiene nopales, porque tiene tomate, porque tiene el chilito, porque tiene el producto de origen animal, que son los bisteces, y me lo como con una tortilla que a mí me gusta comer tortilla de maíz, ¿no? O con mi arrocito. Entonces, ¿se imaginaron su plato favorito? Ahorita que yo les conté ese es mi plato favorito, pero seguramente cada uno de ustedes tendrá como su plato favorito. ¿Y a poco no hay maneras? A lo que quiero llegar es que hay maneras de hacer que cuando comamos sintamos de que me estoy consintiendo. Comer de manera saludable no es como, ay, ¿no? Otra vez tengo que comer saludable.
Si lo vamos viendo así, no lo vamos a agarrar como un estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que ya para terminar, porque ya me estoy robando 10 minutos, ¿no? Pero ya para terminar y dejarles la tarea de la siguiente ocasión, nos vamos a ver como dentro de 3 semanas, pero para terminar, por ejemplo, lo que quiero dejarles es que si nosotros no tenemos que ver la alimentación saludable o un plan de alimentación que nos recomendó un nutriólogo, como es que esto me está dando como meta, ¿no? Porque ahora tengo que llegar a mi peso, porque ahorita son los síntomas, porque no, hay que agarrarlo como un modus vivendi. Y si lo vemos de una manera como, ay, otra vez almendras, otra vez nopales, ¿no? Pues si no es manda, la alimentación hay que disfrutarla. Entonces, podemos imaginarnos nuestro platillo favorito, y esa va a ser la tarea que les voy a dejar. ¿Cuál es su plato favorito, no? Y de ese plato favorito hay que identificar si lo puedo modificar. Ejemplo, híjole, a mí me gusta mucho el pollo con mole, pero el mole tiene mucha grasa, ¿no? Y mucho azúcar. ¿Qué otra cosa me gusta? Los michotes. Ah, pues es el mismo pollo y si le pongo nopales, ¿no? Y lo meto en un michotito, a mí también me gusta, no sé a ustedes, ¿no? Entonces, pues me gustan los tacos dorados de papa, chispas, pero tiene mucha grasa, tiene pura papa. ¿Con qué lo puedo modificar? Y si en lugar de eso hago una tortita de verduras, o si lo pongo con espinaca, ¿no? Pollo. O pollo, o hago tortitas de pollo, ¿no? Ya no hago tortitas de papa, los voy a hacer ahora de pollo. Eso puede ser. O me gusta, no sé, el bistec con papas, que es lo más sencillo. Pues lo cambio la verdura, ¿no? ¿Qué es lo que? Me gusta una hamburguesa. La hamburguesa es saludable. Me gusta el pozole, ¿no? Está bien. Pero hay que cambiar, si el pozole ocupamos cabeza que tiene, o sea, la cabeza de cerdo que tiene mucha grasa, pues le cambiamos por una carne más maciza. En lugar de servirme mucho maíz pozolero, pues ya sé que lo tengo que medir porque es más o menos pues, como la porcioncita ¿no? De frijolitos. Entonces, si tendría a servirme mucho, pues ahora solamente va a ser esto de garbanzo. O más lechuga de lo que le ponía. Más lechuga de lo que le ponían, entonces, híjole, creo que tengo que hacer una ensalada extra o comerme unas verduritas antes de comerme el pozole, ¿no? Si voy a ocupar crema, pues le voy a poner solamente esto y no voy a agarrar la crema así como hasta que se llene, ¿no? Entonces, si voy a comer, no sé, picadillo, ¿no? Pues el picadillo es saludable, sí. ¿Tiene papa? Sí, pero poquita. Ok, ¿no? O se la cambio. Le puedo cambiar por dejarle zanahoria, calabaza, chayotito y le hago una modificación de tal manera que lo volvamos una comida todavía rica, que nos guste, que la disfrutemos y que sea como parte de nuestro estilo de vida. ¿Ya se dieron cuenta? Que es muy distinto a cuando les decimos, híjole, se tiene que comer todos los días una pechuga asada. Ni yo lo hago. Me cansa, ¿no? O todos los días tiene que comer bistec asado. No, se pueden hacer platillos y México tiene una vasta cocina, ¿no? Tenemos un montón de recetas que podemos ir modificando, que podemos ir trabajando y alguien me podrá decir, híjole, es que a mí me gusta mucho el chile, pero ahorita no lo puedo comer porque tengo mucha gastritis. Ahí les va un tip de cocina. Si van a hacer un guisado, en el último hervor del guisado pueden poner un chile seco a que esté en el último hervor, dejando como el saborcito del chile. No lo abran, solamente métanlos, o unos chiles curados, unos chiles verdes, en el último saborcito, o sea, en el último hervor, deja su saborcito. Lo pueden dejar ahí o lo pueden quitar. Y cuando agarren el caldillo, no les va a irritar tanto el estómago como si lo hubieran molido, pero les va a dejar ese saborcito chilosito. ¿Va? ¿Sale? Entonces, perdón, unas preguntas. ¿Cuántas tortillas al día o por comida? Híjole. O sea, voy a dar una general, pero digamos que no las conozco, pues, ¿no? Generalmente se ocupan entre 2 tortillas
o hasta 3 por tiempo de comida. Para mujeres generalmente son 2 en cada tiempo de comida, dándole espacio a que incluyamos en el desayuno alguna porción de fruta y en la comida una porción de cereales, ¿no? Otra porción, por ejemplo, arroz. O sea, como comida mexicana, lo voy a poner así, comida corrida. ¿Qué hacemos nosotros? Arroz o sopa de pasta, ¿no? Más el guisado, más las tortillas. Entonces, si es así, la distribución serían 2 tortillas para que tengamos la sopa de pasta o el arroz y aparte el guisado. ¿Sí? En el desayuno, si yo hago unos huevitos o un omelette de quintoniles, pon tú, ¿no? Entonces me puedo comer hasta 2 tortillas, dejando el espacio a que si yo me lleno muy rápido, pues obviamente omelette con 2 tortillas no va a ser suficiente. Podemos meter una ración de fruta, ¿no? Y en la cena podemos agarrar el guisado del día y complementarlo con 2 tortillas. Que es el problema de casi de todos, ¿no? Los mortales, a lo mejor podremos hablar la próxima vez de eso, sobre la cena, ¿no? Porque es como complicada la cena. O sea, más bien nos educaron para tener unas cenas muy poco saludables y cambiarlas es como muy complicado. O sea, leche con cereal, mi pan con leche, ¿no? O no sé, para mí fue muy complicado, la verdad. Todos. O sea, la verdad es que yo también crecí con leche con chocolate. Mi pan, ¿no? Conchita y pan. O luego había en su casa, yo crecí en un pueblo y entonces había nata todavía. O sea, a mi papá le encantaba la nata con azúcar. Ojo, nada, o sea, lo que es. O sea, era nata, que es pura grasa de la leche, con azúcar, que sabe delicioso, pero pues mucha grasa y mucho azúcar. Y era un bolillito, una torta de nata, ¿no? Y aparte te daban el chocomilk, porque si no te gustaba la leche sola, entonces obviamente era una bomba. Yo crecí con eso, delicioso, pero evidentemente a lo largo del tiempo vas dándote cuenta que no es que nunca lo puedas volver a comer, pero ¿qué yo le haría la modificación? Pues no me voy a comer pan completo, ¿no? Solamente la mitad, y si tomo leche, pues será sin azúcar o sin chocomilk, ¿no? Entonces uno va modificando esos platillos con los que creciste para no dejarlos de comer, pero sí darle un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí si me falta la proteína, pues aparte de esto, primero me como mi guisadito y ya después mi grasita con esto. Sí, como que el guisado de la tarde, de la noche es una buena solución para ese problema. Sí, sea albóndigas, ya le estoy dando ideas, pero si sea albóndigas, el michote, el picadillo, bien puedo agarrar ese guisado para comerlo después. ¿Qué tan seguido en el día puedo comer leguminosas? Esas se recomiendan, si no eres vegetariano, o sea, si eres vegetariano, obviamente las leguminosas van a ser como tu base de la alimentación, ¿no? Pero si no eres vegetariano, la recomendación es una porción al día y yo las mando cada tercer día. ¿Por qué las mando cada tercer día? No es por cuestión de calorías, no es por cuestión de otra cosa más que lo siguiente. Generalmente con la quimioterapia o que pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Trabajando, este tipo de leguminosas genera mucho gas. Y ese gas, a veces para todos, digo, no es nada agradable tenerlo, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo ocupo solamente una porción. O sea, lo recomendable sería una porción en el día. Yo en paciente que tiene quimioterapia o paciente que no se mueve mucho, los tiendo a limitar, pero es por esta generación de gas que tiene, que no es, desde mi punto de vista, no es nada agradable, ¿no? Tener flatulencias todo el tiempo o sentirnos inflamados. Luego también lo que sucede es que si no tenemos la confianza de liberar estas flatulencias, genera cólico, ¿no? Porque estamos literal, lo voy a poner así, pero aguantándonos de no desechar ese gas. Y eso genera cólico y mucho dolor. Entonces, para pacientes que están con tratamiento, yo lo limito
¿cómo se llama? Mucho por esta razón. Si estamos en tratamiento con tamoxifeno, que tendemos a bajar a subir mucho de peso, yo la recomiendo una vez cada semana. Y eso, por ejemplo, a lo mejor en los molletes, como para meter otro desayuno, ¿no? Pero no como tal de, ¿vas a comer pollo más los frijoles más el arroz? No, porque también es un tema que tenemos de porciones. Entonces, más bien yo lo incluyo, por ejemplo, en molletes. O si voy a hacer sopecitos, pues hago unos sopes y les pongo frijolitos, ¿no? Poquitos, y con pollito o con carne deshebrada, ¿vale? Pregunta al Pau algo así de lo que decíamos de la cena. Dice, ¿lo que comimos también lo podemos cenar, pero en menos porción? ¿O sí debe ser otra cena? No, puedes otra comida, seguramente. Guisado. O sea, puedes repetir el guisado. No necesariamente tienes, o sea, si en el guisado comiste tus michotes, pues en la cena no te vas a poner a preparar, no sé, alambre de pollo porque hay que cambiarle, ¿no? O sea, puedes agarrar ese mismo michote y la porción va a ser un poquito más pequeña, pero siempre recordando que debe de llevar tus verduras. Ya platicamos que a lo mejor dos tortillas podría ser el tope que podrías comer, más tu té o tu café, lo que estés acostumbrado a tomar, y listo. O sea, no es necesario como desgastarnos, y lo voy a poner así, porque de repente uno ya está muy cansado en la noche y ¿qué hora que como? ¿No? Obviamente lo más rápido es el pan con leche, pero sabemos que no es lo más saludable. O sea, agarras de la comida, y si en la comida tuvimos esta solución de incluirle verduras, pues ya no tienes que preocuparte, nada más agarras tu pollito o tu bistec con nopales o con calabazas o con espinacas o lo que sea y te lo comes, ¿no? O haces tus taquitos o haces unos molletes con pico de gallo. Entonces, esas pueden ser las opciones. Mi tratamiento, dice Catalina, es con tamoxifeno y me ha descontrolado el peso y me cuesta mucho bajarlo. Antes de tomarlo era distinto. Sí, eso es muy normal con el tamoxifeno, pero también hay que ver si no haces horas de ayuno o si estamos pasándonos en las porciones, ¿vale? De entrada, a veces yo les digo que no coman papa porque consideramos que la papa se puede incluir en todos lados, ¿no? Y a veces inconscientemente lo hacemos. Pero no sé si las pláticas que hemos tenido ahorita te han ayudado como para que identifiques cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en tu alimentación. Bueno, pues aún tenemos una sesión más. Dado que el siguiente invitado, su disponibilidad era limitada, le pedimos a la maestra Cindy que nos regalara el día que teníamos programado para ella, para nutrición, que es la próxima semana. Y nos vamos a ver el 19 de agosto con ella. Les vamos a ir mandando la invitación con los cambios. Es casi un mes, ¿no? Es casi un mes que no nos vamos a ver. Casi un mes, exactamente. Entonces la tarea va a ser que de todos sus platillos siempre metan verdura. Ok. En todos los momentos de comida. En todos los momentos de comida, más las tareas que ya tuvimos. Entonces, si ya identificaron los alimentos que tienen azúcar añadida, pues se la regalan a su vecina, a la persona que menos quieran, a la suegra, es cierto. ¿no? Lo tiran mejor. O lo tiran. Ya no lo compren, porque son caros además. Además son muy caros, ¿no? Entonces, identifiquen esos productos, no los consuman, y quítense todos esos azúcares añadidos, metan a su alimentación verdura siempre. Ya vimos un poquito qué sucede. Y tú que tienes gases todo el tiempo, hay que ver los tiempos de comida ya para cerrar, porque además tengo una consulta ahorita. Entonces, si tenemos gases todo el tiempo, hay que ver, 1, que camines, 2, los tiempos de ayuno, 3, si al momento que tomas algún líquido no estás tomando como aire, y lo que sucede es que te recomiendo que tomes té de menta o té de hierbabuena. Funciona mucho para el proceso digestivo y también para la liberación de gases, y agua y mucha verdura. Porque también puede ser causado por estreñimiento, ¿sale?
Y el tamoxifeno produce más voracidad, no per se, o sea, no es que te tomes el tamoxifeno y eso te cause más descontrol, pero recuerda que con eso tienes un descontrol hormonal, entonces muy probablemente no sea como que nos dé hambre per se, probablemente hay un tema de ansiedad, Emocional. ¿no? Un tema emocional, y ahí tengo las expertas de este lado, que pueda producir esta situación, ¿vale? Sí, a lo mejor apoyarse. Por eso la idea de estos talleres es que sea multidisciplinario o transdisciplinario o interdisciplinario, ya no me acuerdo cuál es la cosa, que muchas disciplinas estemos trabajando aquí con ustedes. Y es por eso que, bueno, ustedes nos pueden buscar a nosotras también para que trabajemos en conjunto con la parte nutricional, ¿no? A nosotras que somos las psicólogas. Y por esa razón también la próxima semana invité a un cirujano oncólogo que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología con nosotros. Bueno, pues veo que todas tenemos muchas dudas sobre la cirugía y creo que es súper valioso tenerlo a él. Es un cirujano joven que está abierto a escuchar sus preguntas. Es el doctor Sergio Aguilar. Ah. Es muy humano y la verdad es que creo que va a ser muy, muy, muy positivo que podamos verlos. Entonces, preparen sus preguntas para el cirujano. Nos vamos a ver la próxima semana con él y el 19 de agosto con la maestra Cindy, que todos nos están haciendo pues el favor y compartiendo sus conocimientos porque les gusta hacerlo básicamente, ¿no? Muchas gracias, Cindy. Como siempre, uno aprende muchísimo cada vez. Nunca es suficiente todas las veces que te veo. Y ya tenemos varias. Sí, no, de verdad que aprendo muchísimo y te he visto 80 veces. Por favor, les encargamos muchísimo que contesten la encuesta. Acuérdense que para nosotros es como nuestro alimento para continuar. Son nuestros nutrimentos. Nada más le tienen que dar clic al link que estamos poniendo en el chat y eso los va a abrir directamente a unas 5 o 6 preguntas que les tenemos que hacer, porque eso es parte de lo que nos permite continuar haciendo esto que nos gusta hacer para ustedes. Y vayan diciéndole temas, perdóname, vayan diciéndole temas, necesidades que tengan ustedes, porque a veces lo damos, ¿no? Pensando que les va a ayudar mucho, pero sí es bueno también saber su opinión para ver cuáles son sus necesidades como tal y que podamos escoger los temas o, me pediste recetas para la siguiente ocasión, ¿no? Sí, que nos digas, por ejemplo, tips para usar especias, ¿no? Como que he compartido con muchos pacientes esta necesidad de creatividad, de dejar de sentirnos enfermas cuando estemos comiendo adecuadamente, ¿no? Solo porque nos falta creatividad para usar las especies, ¿no? Y variar un poco, Y que nos demos a caldito de pollo con verduras, ¿no? Exactamente. Y que el pollo tiene que estar sin sal y así seco, porque, ¿no? O sea, es eso más bien. Estando la tinga tan rica que es. Sí, tienes razón. La encuesta también es para que nosotras les podamos dar mejor lo que ustedes necesitan, porque ese es nuestro trabajo, nos gusta hacerlo, pero y queremos hacerlo bien y por eso necesitamos estar en comunicación. Sí es cierto, gracias Lidia. La próxima sesión, dada que nos acomodamos a la disponibilidad del doctor, va a ser a las 2 de la tarde. Nos vamos a ver a las 2 de la tarde. Ya hicimos la invitación y se las hemos estado compartiendo. Por favor, las esperamos. Y acuérdense que tenemos, o sea, que ustedes pueden volver a ver este video en el canal que tenemos en YouTube. Ahí les vamos a poner algunos de los comentarios. A lo mejor estaría padre que hiciera algunos comentarios sobre lo más importante que vimos, ¿no? Y para que no tengan que guardar toda la información que vimos hoy, sino repetirla en el video. Ahí está. Pues muchas gracias. Porción de queso. O sea, una miseria. Gracias por terminar con las porciones de queso. Lo siento, chicas. Pero también es un tema, ¿no? Entonces. Podemos volverlo a ver, ¿no? Ya con las recetas en la próxima vez. Pues muchas gracias a todas. A Iván, por supuesto, que no son todas, pero es Iván, por estar aquí y apoyarnos siempre con los videos. Pues un abrazo y aquí estamos si quieren que les apoyemos con el video.
Meli acaba de poner el link para el canal, para que ustedes entren aquí en YouTube y puedan volver a ver los videos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, nos vemos.